Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Te damos muchas gracias porque podemos estar aquí a tu lado, Señor, junto a ti. Gracias, Dios, por todo lo que tú nos diste. Primeramente a través de tu muerte, pero también, Señor, a través de este precioso acto y poderoso acto, aún más poderoso que la misma creación, que fue el vencer la muerte. Gracias, Señor. Gracias porque a través de esto nos has dado una oportunidad a cada uno de los que estamos aquí de podernos acercar directamente delante de ti. Señor, sin duda alguna de muchas cosas van a hablarse en el estudio de hoy. Te queremos pedir que tú guíes a Miguel en todo lo que nos va a compartir el día de hoy. Que tú abras nuestros ojos, Señor, y podamos ver de una manera, pues no solamente más exacta en cuanto a datos, sino también más personal lo que la resurrección implica para nosotros. Te queremos pedir que tú hagas esto, quita todo pensamiento errante, quita también todo cansancio, Señor, y permite que podamos estar todos atentos a lo que el día de hoy, pues tú nos vas a mostrar a través de Miguel. Gracias, Señor, por los que han venido, Padre, los que se encuentran el día de hoy. Y de una manera muy especial también te doy gracias porque te pido también por los que no han podido venir, o los que vienen en camino para que pronto lleguen. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El Señor resucitó. Eso es algo muy importante. Y yo creo que después de este estudio vamos a comprender mejor muchas cosas de esas, muchas cosas de las que están escritas en la palabra de Dios. Y vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 18 de pasajes del 31 al 34. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. Aquí, algo muy importante es que todos los seres humanos tenemos una mente natural, la mente adánica. Cuando una persona se arrepiente y cree, Dios, además de regenerarlo, dale un nuevo corazón sensible a la voz de Dios, dale un nuevo espíritu para relacionarse con Él, le da su Espíritu Santo, pero le da la mente de Cristo. Aquí Jesús, en el tiempo preciso, ni antes ni después, vino a este mundo. En el capítulo 2 de San Lucas también está la narración de cuando Herodes pide el censo y van María y José y no hay hotel, perdón, lugar en el mesón y tienen que ir a un establo. Y bueno, aquí la tradición a veces dice, no, es el establo ahí, una chocita o algo, donde están las ovejitas. No, realmente los establos generalmente eran en cuevas y las cuevas se hacían hoyos para que ahí pues las ovejas comieran, etcétera. Pero era un lugar lúgubre, era un lugar oscuro y pues obviamente no era un lugar higiénico. Pero el Hijo del Hombre pudo haber nacido como un rey en un palacio, pero decidió humildemente, de la forma más humilde, venir a este mundo y nació en este lugar. Ya sabemos la historia, el ángel se presenta a los pastores, le dice, vayan, etcétera. Los reyes llegan, los magos del oriente, no eran reyes, eran magos del oriente, ni eran tres tampoco, se presentan y ofrecen incienso, mirra y oro. Y bueno, ellos tenían una mente
humana. De hecho, tenían expectativas muy diferentes. Todos ellos, incluyendo a Judas, quien le traicionó al último, creían que el Mesías iba a liberar al pueblo de Israel de la opresión del ejército romano. Sufrían mucho, tenían que pagar impuestos. Leví, después es Mateo, era cobrador de impuestos, lo odiaban porque todos los impuestos que se recaudaban eran para Roma, para adorar a sus dioses, para vivir perdidamente. Entonces estaban muy descontentos, pero así era en esta época la historia. Entonces, las expectativas, como hoy tú puedes tener expectativas muy diferentes de lo que es Jesús y de lo que Él puede hacer. Y un estudio como este nos puede ayudar para aclarar muchas dudas, sobre todo para ubicarnos en la realidad. Recuerden que la verdad más absoluta está en la palabra. Nosotros vemos que en los inicios de la historia de Israel, la frase cada uno hacía lo que bien le parecía se repite muchas veces. Y es porque cada quien tomaba lo que le gustaba, desechaba lo que no le gustaba o no le convenía. Entonces cada uno vivía prácticamente su propia religión. Pero la verdad, la forma como Dios expresó las cosas, como quiere que se cumplan, están plasmadas en su palabra. Y todos los profetas, o muchos de los profetas, mejor dicho, anunciaron los sufrimientos del Mesías. Anunciaron que debido a sus sufrimientos, ellos se iba a dar la salvación a toda la humanidad, o sea, a los gentiles, no nada más al pueblo de Israel. Israel se le olvidó que el objetivo de su existencia era que viniera el Mesías Salvador y ser luz al mundo para que el mundo conociera a Dios. Tan es así que en eventos como la Pascua, en festejos como la Pascua, que era la principal fiesta, sin lugar a dudas, venían extranjeros de todo el mundo. Recuerden aquellos griegos que al último dijeron, queremos ver a Jesús, le dicen a Felipe. Y vemos que llamaba la atención, pero tanto los fariseos, que tenían ya su propio estatus, sus conveniencias, su prestigio, eran admirados, pues no querían rendirle culto a Dios, querían rendirse culto a ellos mismos o que la gente los adorara. Y tan es así que Jesús les dice, ustedes son los que se justifican a sí mismos, pero Dios conoce sus corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces, con este pasaje nosotros vemos que el sistema de pensamiento humano sin Dios, para Dios, es abominación. Tus conceptos de la vida que están fuera de Dios, fuera de la palabra de lo revelado por Dios, para Dios es abominación. Entonces, Jesús experimentó muchas cosas de acuerdo al pasaje que acabamos de leer. La humillación, lo escupieron, se burlaron de él. Y pues el Antiguo Testamento implica que él sería un siervo sufriente. Isaías capítulo 53, versículo 3 dice, fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. ¿Qué tanto te importa Jesús? La, a veces nosotros cumplimos nada más nuestra situación religiosa asistiendo a un estudio como este, pero la realidad es que debemos de venir a adorar a Dios. Y lo importante de este estudio es que nos va a ubicar en cuanto a la forma que debe ser. Entonces, es muy importante aquí hacer alusión al tercer día que fue cuando el Señor resucitó. Dios nos revela que Él estaría en el 3 días y 3 noches, o sea, 3 noches, prácticamente iba a descender al infierno. Recuerden, cuando Él desciende a lo más profundo del infierno fue para declarar a los que no creyeron en Cristo por fe hacia el futuro que su falta de fe los tenía en esa condenación eterna, y a los que sí creyeron en el seno de Abraham, que también se traduce como el paraíso, fueron llevados al cielo. Entonces, eh, en Juan 19:31
nosotros vemos lo siguiente. Esto dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Nosotros ya sabemos que para cuando llegan con Jesús, no, él ya había muerto y se cumplió una profecía que dice, no será quebrado hueso suyo. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver esta parte que les mandé de cómo es la realidad de Jesús, pero les voy a hacer una pequeña eh, reseña, ¿sí? Entonces, cuando eh, eh, Jesús cena con sus discípulos, lo hace el martes en la noche. ¿Recuerdan ustedes que los días para los judíos son de 6 de la tarde a 6 de la mañana? Entonces, la última cena, ¿qué dije? 6 de la tarde a 6 de la tarde, sí. Es 24 horas, 6 a 6. 6 a.m. a 6 p.m. Entonces, eh, el gran Shabbat, que fue el miércoles, que era un día muy especial, que es donde Dios desde el Antiguo Testamento dijo, el 14 del mes de Aviv serán liberados de la esclavitud y celebrarán cada día 14. Y cuando cae el 14 siempre es el gran Shabbat. Entonces Jesús cenó con sus discípulos el martes en la noche, ya era el gran Shabbat, fue llevado en la madrugada a Pilato y fue condenado y crucificado el miércoles. El jueves inicia la fiesta de los panes sin levadura, que es un día festivo también, se le llama el Alto Shabbat. Y es un día que también no se debe de trabajar. Por eso es que también en ese día no trabajaron. María Magdalena, que querían, junto con María, querían comprar especias, no pudieron el jueves, si no hubieran comprado el jueves. Tuvieron que comprar el viernes las especias para ungir al Señor, pero se les acabó el día, no pudieron y tuvieron que esperar hasta el primer día de la semana, que inició el sábado después de las 6 p.m. Jesús a partir de entonces resucitó. Cuando ellas llegan a la tumba en la madrugada, en la mañana, ya había resucitado. Entonces, ahí es donde se cumplen los 3 días y las 3 noches. Eso ha traído mucha confusión a mucha gente y es bueno aclarar esto. Entonces, también otro dato importante es que cuando inicia la fiesta de los panes sin levadura, es de 7 semanas, de días, pero a la semana siguiente, o sea, a los 7 días de haber iniciado, también se celebra otro alto Shabbat y se celebra la resurrección. Ahí es precisamente donde entra la señal que Jesús dijo del profeta Jonás, que sería que el Hijo del Hombre les daría una señal como la del profeta Jonás, que estaría en el vientre, bueno, 3 días y 3 noches, bueno, Jonás en el vientre del pez. Pero Jonás resucitó, sí se murió, Jonás resucitó. Por eso es que fue tan impactante para los judíos esta señal. Entonces, nosotros tenemos que tener pues ya conciencia de que la escritura se tenía que cumplir perfectamente. No hay nada que la escritura que sea mentira, que se le haya pasado a Dios por alto. Todo lo que Dios predijo se cumple exactamente. Por eso en el Sermón del Monte Jesús le dice que hasta que no se cumplan las jotas y las tildes de la ley, no pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces, para la mentalidad hebrea, el día 3, el día tercero, el número 3, es un día de victoria. Fíjense, eso también encuadra con todo esto, ¿sí? O sea, vemos a Jonás, se rebeló contra Dios, salió huyendo, Dios trató con él, tuvo que llegar a lo último de sí mismo, pero después cumplió el mandato de Dios. Aunque ya sabemos que él después se rebeló, pues Dios también hizo un trabajo en él y se cumplió el propósito de Dios, que es ir a predicar a Nínive, donde todos creyeron, según sabemos,
y se salvó esa ciudad y no fue destruida hasta más de 170 y tantos años después. Pero esa generación creyó a la predicación de Jonás y por eso Jesús les reprocha a los fariseos. Entonces el tercer día también es muy importante porque cuando Dios le dice, o sea, Dios a Abraham le prometió por su fe que le daría un hijo. Abraham tenía en ese entonces 90 años, Sara tenía 80 años, y cuando llegan esos tres visitantes y Abraham los ve y los alberga y les da de comer, etcétera, entonces, digo, él se da cuenta que no eran seres sobrenaturales y prácticamente Dios estaba visitándolo. Y entonces dijo, pero Señor, ¿de qué me sirve todo esto si no tengo quien me herede y va a heredarme el hijo de mi siervo? Dice, no, tú heredarás. De ti vendrá un hijo que heredará. Y pasaron aproximadamente 10 años para que se cumpliera la promesa. Algunos de ustedes no conocen la historia, pero la historia dice que Sara se desespera y le da a Agar su sierva para que tenga hijos a través de ella. En la antigüedad así se usaba. Y es donde nace Ismael. Cuando se cumple la promesa del advenimiento, entonces pues nace Isaac. Y al paso del tiempo, Isaac había tomado un lugar preeminente en su vida. Recuerden ustedes que el primer mandamiento de la ley de Dios es: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Es el primer mandamiento. Entonces, realmente todos deberíamos poner a Dios siempre sobre todo. Y la humanidad quebranta la ley tan solo por este mandamiento porque nadie ama a Dios de esta manera. Pero cuando llegó el tiempo, Dios probó la fe de Abraham. Entonces le dijo, ven, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y curiosamente, el camino de donde que él tenía que recorrer, de donde Dios le hace el llamamiento, a donde iba a sacrificar a su hijo, era de 3 días. O sea, vean ustedes qué significativo es el número 3. Y también es una profecía esto. ¿Por qué? Porque Abraham, durante esos 3 días, seguramente estuvo luchando contra sí mismo. No, con lo suyo de Dios, me escondo a Isaac. Y él dijo, pero ¿quién se va a esconder de un Dios omnipresente, que todo lo ve? ¿Quién va a engañar a Dios, que es omnisciente, que todo lo sabe? ¿Y quién puede contender con un Dios que es todopoderoso, que creó los cielos y la tierra? Y decidió obedecer. Y cuando él ya en su corazón estaba dispuesto a obedecer, amarra a su hijo, levanta el cuchillo, está dispuesto a matarlo. El libro de los Hebreos nos dice que Abraham, su fe consistió en que si Dios me pide que mate a mi hijo Isaac, y Dios prometió que en Isaac serían benditas todas las familias de la tierra, y esto es el Mesías Salvador Jesucristo, es poderoso para levantarlo de los muertos. Eso dice el capítulo 11 de Hebreos. Entonces él estuvo dispuesto a matarlo, y cuando ya está dispuesto, dice, detente, ahora sé que tú estás comprometido conmigo. Y es ahí donde está un cordero trabado en un zarzal, que es un tipo de Cristo. Entonces, nosotros vemos que el día 3 es un día de victoria, es un día de cumplimiento, es un día de revelación. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, por eso resucitó al tercer día, porque tuvo victoria sobre la muerte, porque tuvo victoria sobre el pecado y porque nos dio una esperanza de vida. Pero, haciendo alusión a lo que estamos leyendo y a la mente o las ideas que tenían los discípulos, Lucas 18:34 nos dice, sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que decía. ¿Cuántas veces en la vida Dios no se presenta a nuestras vidas y nos habla y nosotros estamos muy distraídos y muy entretenidos en muchas cosas? Tenemos nuestros propios proyectos de vida, nuestros propios motivos de felicidad, de entretenimiento, y Dios no pasa por nuestra mente. Dios nos puede hablar y ni siquiera lo percibimos porque estamos muy ocupadas, ¿no? Como Marta y María. Marta, afanada y turbada, están sin muchas cosas, y María ha escogido la buena parte
la cual no les será quitada. ¿Sí? Y Jesús les enfatizaba en, en el versículo 32 de Lucas 18, seré entregada a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. No entendían estas palabras ellos, no las entendían. Entonces, ¿qué tanto tú estás entendiendo de la palabra de Dios? O sea, lo importante, si Dios es supremo, si Dios es lo primero que en nuestra vida debe ocupar nuestros pensamientos, ¿por qué lo estamos relegando al último? ¿Sí? Cuando Belsasar, un descendiente de Nabucodonosor, era creo bisnieto, se emborrachan, hacen una fiesta y adoran. Entonces parece esa mano en la pared, la escritura que lee Daniel. Algunos no conocen bien esta historia, pero al final de cuentas la respuesta que Daniel le da a Nabucodonosor, digo a Belsasar, perdón, quien, porque ningún mago había podido interpretar, o ningún sabio había podido interpretar el sueño, le dice, adorarse a los dioses de madera, de plata, de bronce y de oro, pero al Dios en cuyas manos está tu vida, no honraste. Aquí lo importante es que nosotros sabemos, o debemos saber, que nuestra vida está en las manos de Dios, que Él ha determinado el tiempo en que hemos de vivir. Tú no vas a controlar el día de tu muerte. Dios es el que determinó los días que ibas a vivir. Y tu existencia en este mundo tiene un propósito: conocer a Dios, conocer a tu Creador, conocer a quien hizo todas las cosas, conocer al que realmente nos ama. Y pues, entonces podemos pasar la vida muy distraídos en muchas cosas, muy entretenidos en otras, y Dios, en cuyas manos está nuestra vida, nuestro futuro, porque hablando del futuro, no hablo necesariamente del futuro de tu vida en este mundo, sino de tu eternidad. El para siempre es para siempre. Y el que crea, el que se arrepiente y cree, estará para siempre con Dios, gozando de su amor, de su provisión, llenos de gozo y de felicidad. Pero el que ignore, el que tome en poco estas cosas, para siempre estará separado de Dios en un lugar de angustia, de soledad, de tormento eterno. Tan importante es que por eso Dios se hizo hombre y vino el Mesías. Entonces, en, en esos pasajes, el capítulo 18 de Lucas, a lo largo del libro, ellos se menciona 34 veces que Jesús les dijo estas cosas. 34. Y no entendieron. ¿Cuántas veces te tiene que hablar Dios a ti para que entiendas? Y les voy a decir cuál es la clave de entender. Que dispongas tu corazón. Eso es todo. Que dispongas tu corazón a oír. Que agudices tus oídos. Que te quites de todo el ruido de tu mente, porque el Dios en cuyas manos está tu vida es al que tenemos que honrar. ¿Por qué? No entendieron, porque estaba oculta la palabra. Jesús les hablaba, aquí tengo, les hablaba en parábolas. Gracias de todos modos. Tengo hasta dos vasos, uno de Alex y uno mío. Les hablaba en parábolas porque ya Israel, los dirigentes, los sacerdotes, los saduceos, los fariseos, los herodianos, los escribas de la ley, que eran los cuatro grupos, habían cerrado sus oídos porque tenían intereses diferentes a los de Dios. Entonces Él les hablaba en parábolas porque ya había traído un juicio, y Dios puede traer un juicio a nuestras vidas después de estar escuchando. Cada vez que tú escuchas de la palabra de Dios, cada vez que tú escuchas y no respondes, tu corazón se endurece más. Y en la medida que va avanzando tu vida, tu corazón se va endureciendo hasta que puede llegar el momento, como los fariseos y los saduceos, etcétera, en que ya no pudieron creer. ¿Ven ustedes qué delicado es esto? Dios nos habla, pero cada vez que nos habla y no respondemos, nuestra capacidad de escuchar se disminuye. Hasta llega el momento en que ya no podemos creer. Judas es el ejemplo supremo. Estuvo compartiendo todos los milagros de Jesús, todas las enseñanzas que Jesús dio, pero Judas tenía otros intereses diferentes.
Judas pensaba seguramente que me uno a Jesús, yo voy a tener un puesto importante cuando él se haga rey. Soy el tesorero, y recuerden que Juan lo desenmascara, que era ladrón, que hurtaba de la bolsa. Soy el tesorero y voy a tener muchas riquezas. Y cuando Jesús les empieza a hablar de su muerte, etcétera, y ya en la última escena les dice lo que va a suceder, entonces él, bueno, ya desde antes había decidido, porque estaba decepcionado, entregarlo. Pero dice, lo que le da el bocado de pan, dice, lo que tengan que hacer, hazlo. Y en su corazón no había cabida para Dios porque no estaba de acuerdo a sus intereses. Y aquí hay otra enseñanza muy importante. ¿De qué manera estás buscando a Dios? O sea, ¿lo quieres para que te cumpla tus caprichos, tus propios intereses, para que te saque de problemas? Seguramente es una manera equivocada de buscar. Él promete, si buscamos primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos vendrá por añadidura. Pero en realidad tenemos que buscarlo por lo que Él es, el creador de todas las cosas. Tu mente, tu sentido del gusto, tu vista, tu oído, el tacto, eso lo ideó Dios. Los años que vas a vivir en este mundo y la época, los padres que te tocaron, el lugar donde vives, todo eso está planeado por Dios para darte la mayor oportunidad para que tú lo conozcas. Así de sabio es Dios. Dice la escritura en Hebreos 4:3, la última parte, que todas las cosas estaban terminadas desde antes de la fundación del mundo. Eso quiere decir, para que nos demos idea de la inteligencia infinita que Dios tiene, antes de realizar nada, antes de que fuese creada la tierra y el universo, Dios ya había establecido un plan. Y había establecido que vendría el Mesías Salvador, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos dudar de Dios que todo lo sabe, que dispuso esto? O sea, nos está dando en la situación en que vivimos la mejor oportunidad para que lo conozcamos. Pero los discípulos no sabían literalmente que esto ocurriría. No entendieron estas cosas. Por un aspecto muy importante, y ojalá se queden grabados con esta frase, porque no tenían la mentalidad del reino. No tenían la mentalidad del reino. Nosotros tenemos una mentalidad humana basada en lo que vivimos y experimentamos las filosofías de este mundo. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 15, que es un capítulo dedicado a la resurrección, que la carne y la sangre no pueden ver el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Entonces, humanamente, nadie puede cumplir las cosas que Dios pide. Nadie puede amar a Dios como Él lo merece, a menos que concientice su posición y vaya a Dios en busca de alivio, en busca de salvación. Y entonces Dios te va a dar la mente de Cristo. Aún como creyentes, vamos a tener que seguir luchando en nuestra mente, porque no se quita la mente natural, tenemos la mente natural y la mente de Cristo. ¿Cuál tienes que desarrollar en tu vida una vez que tú te conviertes? La mente de Cristo. ¿Cómo se desarrolla la mente de Cristo? Siguiendo todo lo que Dios te dice, obedeciendo todo lo que Dios te revela, amándolo en gratitud, como dice 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos luego, todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y el corazón que se entrega a Dios desea vivir para aquel que murió, que pagó su infierno en la cruz y que obtuvo la victoria. Los discípulos todavía no tenían esa mentalidad. Nosotros vemos la cantidad de errores. Juan y su hermano Andrés, todos queremos sentarnos a tu derecha y a la izquierda, ¿no? ¿Quién será el más grande entre nosotros? Tenían una mentalidad diferente. Judas ya se hacía como el segundo del Mesías Salvador, teniendo el poder. Tenían una mentalidad totalmente equivocada. Eh, Sin embargo,
A todos se les olvidó y la mayoría lo conocían, sobre todo los escribas, los fariseos, los saduceos, que el Mesías, que toda la escritura, todos los profetas son de que el Mesías tenía que sufrir. Cuando Dios le revela por inspiración divina a Moisés los primeros 5 libros, que es el Pentateuco o la Torá para los judíos, los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio y Éxodo, bueno, no están en ese orden, no indiqué en ese orden que tienen. Moisés les dice, profeta como yo les levantará el Señor, a él escucharéis. No, no tenían idea sobre esto, no lo querían ver porque tenían su mentalidad puesta en las cosas de este mundo. Y es aquí donde nosotros tenemos que recapacitar en nuestra vida. ¿Dónde está tu mentalidad? O sea, tú, si eres sincero contigo mismo y haces un análisis, te vas a dar cuenta que tu mente naturalmente está en las cosas de este mundo. Pero nosotros tenemos que aprender a escuchar a Dios, a buscarle de corazón. Y eso empieza a través de la palabra, porque la palabra nos revela lo que realmente somos. En Santiago 1:25 dice, mas el que mire la perfecta ley, la de la libertad, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. El que mire la perfecta ley, la de la libertad, la que te libera de la opresión del pecado, la que te libera de los pensamientos errantes, la que te libera de tu propia filosofía de la vida, la que te lleva cautivo a la obediencia a Cristo. Entonces, Pablo anunció en la primera carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 7, más bien hace una sugerencia. Desháganse de la vieja levadura, la mente natural viciada conforme a los conceptos de este mundo, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros tenemos que quitar de nuestra vida todo aquello que se oponga a que cumplamos la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que cuando vimos el estudio de la idolatría quedó claro? Un ídolo en tu vida es todo aquello que tú antepones a Dios. ¿Cuál es tu ídolo? Entonces, Jesús, cuando empieza a hablarles que tenía que sufrir, claramente se refiere a la crucifixión. Y Pablo lo entendió porque Pablo, como sabemos, era celoso de la ley. Recuerden, yo soy fariseo en cuanto a la ley, estudio bajo la orden de Gamaliel, que era de las más estrictas en cuanto a la escritura. Pablo era un devoto fariseo cumplidor de la ley. Por eso es que en su celo equivocado persiguió a la iglesia. Pero él mismo dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo que es ganancia para ti que estás quitando el tesoro más grande de tu vida? Esa parábola de la perla del gran precio, ¿no? Cuando la halló, fue y vendió todo lo que tenía para comprar ese campo. Sí, efectivamente, esta parábola tiene dos interpretaciones, ¿no? La otra es que la perla del gran precio es la humanidad y que Jesús dio su vida para comprar a la humanidad. Pero en realidad la interpretación correcta es, si tú estás en una búsqueda y encuentras la verdad, ¿no es lógico dar todo por esa verdad? O sea, nada se compara a la verdad. Por eso Jesús decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres de la esclavitud del pecado, de la opresión, de los temores, de la angustia de qué será de tu futuro. ¿Quién no se preocupa por su futuro? ¿Quién no dice qué será de mi futuro? Sobre todo lo piensas cuando cometes errores en la vida. Por eso es tan importante estudiar con cuidado la palabra de Dios y poner atención exacta, ¿sí? Y eso es lo que no hicieron la mayoría.
Ignoraron que el Mesías tenía dos advenimientos. Uno, como siervo sufriente, que es Jesús, en su primera venida, que ya conocemos. Y la otra como el rey, el siervo reinante que vino a tomar posesión de la tierra para reinar 1000 años en la tierra y por siempre en la eternidad. Entonces, la historia de Jesús, de esta humanidad que nos incluye, porque el ser humano no ha cambiado, que está en Isaías 53. Vamos a leer del 3 al 5. Ya leímos el 3 hace rato. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del más profundo dolor. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviésemos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. ¿Sí? Fíjense, pensaron que Dios lo había tratado así porque era un castigo. ¿Cuántas veces nosotros no emitimos juicios sobre otras personas y nunca nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Por eso en Romanos capítulo 2 dice, ¿tú quién eres que juzgas a otro? Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas haces lo mismo. Entonces cuando estés juzgando a los demás, sabe que solo estás proyectando cuál es tu verdadero problema. Así vas a tener un poco más de sabiduría en ese aspecto. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que recordar a través de todo esto que Jesús vivió es el elemento del reino, que es la resurrección. La resurrección, como decíamos, es la victoria sobre el pecado, es la victoria sobre el mal, es la victoria sobre Satanás. Por eso es que a ellos les era muy difícil entender lo que era la verdadera resurrección, porque Jesús le dijo, más al tercer día resucitaré y vayan a Galilea, ahí me verán. Y todavía vemos a Tomás, ya se les había aparecido a los otros 10, sabemos que Judas ya no estaba. Si yo no meto mis dedos en sus manos y en su herida, no creeré. Bueno, Jesús se apareció a los 8 días y se mete tus dedos en los dedos de mis manos y en mi herida y no seas incrédulo sino creyente. Pero quien escribió el libro de Hebreos, es autor anónimo, pues pudo haber sido Pablo, pudo haber sido algún otro. Dice en Hebreos 4:2, pero a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quiénes? Primero al pueblo de Israel, primero a los que se eran instruidos en la ley, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que oyeron. ¿Sí? La versión NTV dice, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. No tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios te revela su palabra, debes de creerla. Y creer no es solo aterrizar un concepto en tu vida, sino el verdadero creer te lleva a actuar. Dicho de otra manera, te lleva a conformar tu vida de acuerdo a lo revelado. ¿Ven ustedes lo que es la verdadera fe? Entonces aquí muchos de nosotros sabemos que no obedecemos plenamente. De hecho, todos pecamos cada día. Todos tenemos áreas de rebelión. Pero sí hay una gran diferencia entre el que es salvo y el que no es salvo. Porque el que es salvo, Jesús ya pagó por él y nada lo va a separar del amor de Dios. El que no es salvo está condenado. En el que él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, cuando tú no quieras creer, sabe bien que es porque tus obras son malas.
porque estás en pecado y realmente no quieres dejarlo. Esa es la realidad. Entonces, ellos, por todas estas razones, no entendieron, no tenían, reitero, la mentalidad del reino. Pero vamos a ver un ejemplo muy importante que la Biblia nos relata sobre aquel mendigo y ciego que está en Lucas 18 del 35 al 43. Y vamos a analizar esto porque es muy importante. Al acercarse Jesús a Jericó, un mendigo ciego estaba sentado junto al camino. Cuando oyó el ruido de la multitud que pasaba, preguntó, ¿qué sucedía? Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí. Entonces comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Aquí hay un punto muy importante. Fíjense cómo lo llama. Todos sabían que el Mesías iba a venir de la rama de David. O sea, lo estaba declarando como el Mesías, si se dan cuenta. Seguramente ya había oído por ahí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate. Le gritaba a la gente que estaba más adelante. Sin embargo, él gritó aún más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y ordenó que trajeran al hombre. Al acercarse el ciego, Jesús le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Muchas cosas pudieron pasar por su mente, pero ¿cuál será su más grande necesidad? Señor, quiero ver. Jesús le dijo, bien, recibe la vista. Tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alabaron a Dios. Entonces, fíjense, todos en la vida experimentamos presiones de todo tipo. Y cuando tú empiezas a poner tus ojos en Jesús, las presiones aumentan. Pareciera como si le dieras alimento al mal o a todo eso para que sean más fuertes. Aún como creyente quieres vivir para Cristo y tienes muchas presiones que pueden hacer que transgredas tus convicciones, que cedas ante las presiones. Pero aquí vemos a este hombre. Imagínate, muchos se hubieran quedado callados, abrumados porque toda la multitud le decía, cállate. Pero vean ustedes cómo era la multitud de malvada. Ninguno se puso a pensar en este hombre, sino que les molestaban sus gritos, ¿no? O sea, no vio la necesidad verdadera de la gente. Y así nosotros nos podemos decir cristianos, pasamos la vida y no estamos viendo la verdadera necesidad. Cuando empiezas a ver la necesidad de los demás, es porque tú ya te declaraste delante del Señor débil y muchas cosas. Y es cuando empiezan a interesarte los demás. Si no, solo vas a vivir para ti mismo y vas a actuar conforme a tu conveniencia, conforme a tus intereses, como los fariseos y los saduceos y los escribas de la ley. Entonces, este hombre, todo el mundo lo presionó, pero alzó su voz más fuerte, ¿no? O sea, cuando Dios te habla, no debes descansar hasta encontrarlo. Y haciendo la alusión que le llama hijo de David, el que había de venir, ¿no? No podía desperdiciar esa oportunidad. ¿Sabías tú que cuando Dios te habla y entiendes, estás en la mejor oportunidad de tu vida para convertirte? A lo mejor el ciego pudo haber pensado, bueno, todos me gritan, mejor me callo y quizá tenga otra oportunidad, ¿no? O como aquel paralítico que está en el estanque de Betesda, que Jesús se da cuenta que tenía mucho tiempo ahí y le dice, oye, ¿quieres ser sano? Dice, Señor, ¿cómo puedo? Cada vez que el ángel viene y remueve las aguas, porque
secuencialmente pasaba y el primero que entraba en estas aguas era sanado. Otro llega primero que yo y yo aquí estoy. Jesús le dice, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿No? O sea, también aquel hombre no podía, pero Jesús tuvo compasión de él. Jesús vino al mundo porque tuvo compasión de nosotros. Nosotros, el destino del infierno es tan horroroso que nadie lo puede siquiera imaginar. Pero Jesús sí sabía. El Dios hecho hombre sí sabía lo que era el infierno. Por eso decidió abandonar su morada celestial, como dice Filipenses capítulo 2, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el amor de Dios manifestado. Renunció a ser Dios. Se hizo hombre con todas las debilidades que tiene. Fue tentado en el desierto y siguió siendo tentado por Satanás, queriendo frustrar el plan de Dios para la salvación. Pero la palabra dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A veces nuestras expectativas hacen que menospreciemos a Dios porque pensamos que nuestro sistema de pensamiento es más alto que el de Dios. Cuando Dios te revela algo en su palabra, y tú no obedeces o lo tomas en poco, estás diciéndole a Dios, yo soy más inteligente que tú, yo soy más sabio que tú, por eso no te voy a obedecer, porque si creyéramos a Dios, lo obedeceríamos. Pero todos aquellos actos de rebelión que tienes contra Dios, solo estás manifestando tu gran orgullo. Pero mira lo que dice Dios, ¿no? Clama a mí, humíllate delante de mí y te enseñaré cosas grandes y ocultas. ¿Qué cosas? Cosas, 1 Corintios capítulo 2, cosas que ojo no vio, que oído no oyó y que no han entrado en corazón de hombre. Todas esas cosas Dios ha preparado para los que le aman. O sea, si Dios hizo este mundo y este mundo estando en pecado, podemos todavía gozar y disfrutar de muchas cosas. ¿Qué será un mundo sin pecado, donde la presencia de Dios esté siempre? No tenemos idea. No tenemos idea. Por eso es que la salvación es por fe. Entonces, cuando tú concientizas esto y empiezas a buscarle a Dios a través de su palabra, Dios te dice esto en Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Muchas de las cosas que nosotros buscamos en esta vida son cosas que nos den tranquilidad, un futuro asegurado, etcétera, una familia bonita para tener paz. Y no hay paz, ¿no? Pero Dios dice, si tú me buscas y perseveras en buscarme, yo te voy a dar esa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda, como dice Filipenses 4:7, tus corazones y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, los ordena, le da un sentido a tu vida y te da esa sensación, perdón, de verdadera seguridad. Entonces, este hombre, este ciego, pudo ver con claridad esa gran oportunidad. Imagínate tú, ciego, no podía percibir el mundo como era, ¿no? Y aquí podemos hacer una alusión espiritual. Todos estamos ciegos a Dios, a las cosas de Dios, porque el mundo de pecado nos tiene en ceguera espiritual. Hagan ustedes de cuenta este ciego. Vio la oportunidad, dijo, yo no la suelto. Me voy a aferrar hasta que me bendigas, ¿no? Como Jacob. No te soltaré hasta que me bendigas. ¿Sí? Y eso llamó la atención de Jesús. A lo mejor si la voz de la multitud lo aplacan, ya ni habla, Dios, ayúdame, ya ni lo oyen, ¿no? Él gritó más fuerte. Entonces, ¿qué quieres que haga? Quiero ver.
Cuando nosotros creemos, nuestros ojos son abiertos a la vida espiritual, a la luz de Dios. Por eso es que un creyente entiende lo que dice la palabra y un incrédulo no entiende lo que dice la palabra. Porque la Biblia es un libro, perdón, un libro espiritual. Es una carta de amor de Dios para sus hijos, no para los que no tienen una relación con Él. Y entonces se dio el milagro, creyó y se dio el milagro. Y en la vida nos va a pasar siempre así. Todos vamos a estar en luchas en nuestra vida. Todos vamos a estar en pruebas. Y las pruebas vienen para ver si tu fe realmente es firme. Los problemas en la vida generalmente manifiestan el grado de tu fe. ¿Cuántos de nosotros no hemos fallado? Yo he fallado. ¿Cuántos no hemos fallado? Y dices, no creí. Aquel hombre cuando Jesús baja del monte y sus discípulos están alegando porque no habían podido sacar un demonio, Jesús les dice, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y entonces aquel padre de ese muchacho que el demonio arrojaba al fuego, le dice, Señor, si puedes hacer algo por mi hijo, tus discípulos no pudieron, mira, tus representantes, ¿verdad? Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el hombre dijo, creo. Pero yo creo que su conciencia dentro de sí dijo, ayuda a mi incredulidad. Aún puedes decirle a eso a Dios, Señor, no puedo creer, dame fe, dame la fe que salva. Pero como les decía al principio del estudio, lo primero que tienes que hacer es disponer tu corazón. Reconocer que tus valores están torcidos, que por lo que has vivido no te ha hecho realmente feliz. Nosotros vemos hombres inmensamente ricos, ¿no? Como Elon Musk ahora, ¿no? Digo, ahorita ha habido muchas crisis, pero no deja de ser un hombre multimillonario que 10 generaciones o más viviendo a todo lujo no se gastarían la fortuna que tiene. Y lo ves vacío, ahora en busca de poder. Le han testificado, pero creer. Para creer tenemos que negar nuestro pensamiento, nuestras ideas. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Y como hace ratito mencionábamos, ¿le vas a dar clases al Dios creador del universo? Al que cada estrella conoce por su nombre. Al que hizo la tierra, puso las estaciones y te hizo a ti. El cuerpo humano es una maravilla. Tú gozas de un cuerpo humano porque Dios lo diseñó de esa manera. Y entonces él creyó y si el milagro se dio. ¿Y qué fue lo que vino a continuación? El versículo 43. Al instante, el hombre pudo ver y siguió a Jesús mientras alababa a Dios. Y todos los que lo vieron también alababan a Dios. Aquí el punto es, creyó, pudo ver y siguió a Jesús. Una persona que no cree no va a seguir a Jesús. Siempre va a tener sus propias objeciones. Siempre va a tener sus propios razonamientos de por qué no se entrega, de por qué se aleja de Jesús. Cuando Jesús, a través de su obra, obtuvo la victoria y le da la victoria a todo aquel que cree. Entonces, este mendigo ciego, al creer, Dios le dio la mentalidad de reino. Esa es la que tenemos que ver. ¿Cómo vas a tener la mentalidad de reino si no conoces sus promesas? Más de 7,000. No las conoces. ¿Cómo vas a cobrar un cheque que no sabes que tiene? Que tiene una fortuna que a lo mejor heredaste algo y nadie te dijo nada. Y ahí está, eres heredero, pero no sabes, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar nuestra mente. Y este es el poder de la resurrección, como dice Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección.
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. El poder de la resurrección es lo que le da la victoria al creyente. Es el éxito que Jesús tuvo y que automáticamente al creer nos da. Por eso la palabra dice, en todas estas, Romanos 8, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada te puede separar. Una vez que tú aceptas o apropias ese amor, es para siempre. Dios no se va a enojar contigo porque falles. Si tú le entregaste tu vida, Él te ve perfecto a través de Jesucristo y su obra redentora, a través del poder de su resurrección. Y la resurrección para nosotros es la prueba de que Dios aceptó el sacrificio sustitutivo en la cruz. Esa es la prueba. Si no hubiera vencido a la muerte, no hubiera resucitado. Aún la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte, va a ser enviada al Seol. Entonces, la resurrección es la fuente de la nueva vida en Cristo Jesús que todos tenemos, que todos los que creemos podemos llevar. Es una nueva vida bajo estándares diferentes, bajo una mentalidad diferente, la mentalidad del reino que representa todo lo que Dios promete que va a cumplir. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará absolutamente todo lo que promete lo cumple. ¿Y cómo puedes estar seguro? Porque todo lo que Jesús predijo, lo que Dios predijo, se ha cumplido. Y se cumplirá lo que falta por cumplirse. No ha fallado. ¿Sí? Por eso es la fuente de la nueva vida a todo aquel que cree. Entonces, nosotros realmente viviremos en unión con Él. Miren, el pecado produce insensibilidad en nosotros. Y la insensibilidad nos roba la capacidad de disfrutar de la vida y de todas las cosas. Es lo que la gente no sabe. Por eso es que, o la mayoría de la gente no sabe. Por eso es que cuando la gente empieza a pecar, empieza a hacer cada vez cosas peores y peores y peores. Porque su vacío es más grande y necesita más. Las drogas es un ejemplo de eso. Generalmente la gente empieza por marihuana. Luego, no, pues, ahora vamos a probar los ácidos. Y así van avanzando hasta que se mueren, ¿verdad? Ahí tenemos muchos ejemplos. Entonces, pero el que viene a Cristo, mientras más cerca está de Dios, Dios le devuelve la sensibilidad. Y cada día tiene una mayor capacidad de gozar de la vida y de las cosas con menos estímulo. Por eso Pablo dijo en Filipenses 3, 4, 10 o 11, con abrigo y sustento estamos contentos. ¿No? Después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia, he aprendido a vivir en escasez. Por todo estoy puesto y para todo. Y dice, acá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el poder de la resurrección es el que nos libra de toda opresión de esta vida. Acuérdense, la multitud, cállate, le dice al ciego, ¿no? Ahí está la opresión. ¿Cuántas veces nosotros no podemos ceder en nuestra fe por las presiones de la vida? No, mejor ahorita ni hablo, no voy a hacer cómo me vaya a ir, ¿no? Como me dijo una vez una persona en una notaría, estábamos firmando la escritura y le testifiqué. No, dice, la verdad está muy bien, pero yo no puedo creer en esto. Dice, ¿por qué no puede creer? Porque mi tía me tiene como heredera, ya se los he platicado, creo. Me tiene como heredera. Y si yo creo en esto, me va a heredar. Ahí está. Hay muchas excusas para no creer. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya? ¿No? Pero el poder de la resurrección nos libera de toda opresión. ¿A través de qué? Del poder del Espíritu Santo. Por eso es cuando una persona se convierte, Dios le da el Espíritu Santo. Vamos a ver Efesios 1, 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la Biblia, el evangelio de vuestra salvación, que Cristo murió por ti en la cruz, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
El Espíritu es el que nos va a dar el entendimiento de la palabra, es el que nos va a dar la fuerza para vencer, es el que nos da la convicción de pecado para arrepentirnos y es el que nos da la fe para creer. Como dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, no por lo que tú puedas hacer, para que nadie se gloríe, porque Dios merece la gloria. Y luego nos hace un llamamiento, Mateo 11, 28 al 30. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es fácil y ligera? Porque Él lleva tus cargas. Vas a Él, Señor, no puedo con esto, y Él te da la fuerza. Él lleva tus cargas. Por eso Él dijo a, a los judíos, eh, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De la opresión del pecado. Y en medio dice, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todos somos esclavos del pecado. El único que te puede liberar de esa opresión es Jesús. Entonces, debido a que Él ya tuvo la victoria total en la cruz, quedó hecho, y esto quedó hecho patente en su resurrección. Debido a eso, todo aquel que va a Jesús puede ser salvo. Y tiene una garantía que Dios te da si eres salvo. Filipenses 1:6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿La crees realmente? ¿Crees realmente que Dios puede cambiar tu vida? ¿Que Dios le puede dar un sentido verdadero? ¿Dios te puede librar de la oscuridad que te dice, te promete muchas cosas y nada te da? En cambio, todo lo que Jesús promete sí te lo da. Este mundo es una mentira porque está diseñado por Satanás. Por eso cuando los judíos le dicen, los fariseos le dicen a Jesús, es que nosotros somos hijos de Dios. No, dice, vosotros ustedes son, ¿perdón? Sí, de Abraham. Entonces, le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no hay verdad en él porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando habla mentira del suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Pero si tú crees en Cristo, entonces Él se compromete y Él no miente, que Él terminará la obra. Te enseñará a creer, enseñará a través de las pruebas a fortalecerte en tus debilidades y mientras más creas y te apoyes en Él, más poder para vencer el pecado habrá en tu vida. Entonces, por eso, después de que en el libro 11 de Hebreos se da todos los campeones de la fe, en el capítulo 12, del 1 al 4, Dios te dice, a través de su palabra, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Cuál es el peso de tu vida? Y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si vas a luchar contra el pecado, si va a haber pruebas en tu vida, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Jesús resistió, pero ya tuvo la victoria en la resurrección, Él ya venció, y tú ya vives en el poder de la victoria de Cristo, que es el poder de la resurrección. Recuerden, todos aquellos que tuvieron la victoria es porque tenían la mentalidad puesta en el reino, en lo venidero, en las promesas de Dios, en que Dios no miente, todo lo que dice lo va a cumplir.
en que Él es misericordioso y clemente. Si no, no te diría esto, Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y redime el pensamiento? Se me fue. Y aquí viene lo importante. No retuvo para siempre su enojo, antes se deleita en misericordia. Él perdonará nuestros pecados, sepultará nuestros pecados y echará en lo profundo del mar nuestras transgresiones y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y todos los que tuvieron la victoria es porque tenían la mentalidad del reino. Y ahí es como Dios quiere que aprendamos a vivir con la mentalidad de lo que Dios promete. Vivir por las promesas de Dios. Mientras más las medites y las creas, más van a ser una realidad en tu vida y van a cambiar tu pensamiento. Si no, la Escritura no diría, 1 de Juan 4, 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. En el amor no hay temor. Entonces, ¿cuáles son tus temores? Dios quiere que vivamos en la victoria de Cristo y que no pongamos los ojos en las circunstancias que nos rodean. Ustedes ven las noticias de ahora y todo es pavoroso, todo es desalentador. El mundo está en crisis. ¿Y ya? ¿Para qué? Les sigo contando lo que se ve. Pero en el amor no hay temor. Si realmente crees en su amor, entonces crees en tus promesas y Él te dice que si buscas primero el reino de Dios, Él te dará todo lo demás por añadidura. Entonces esa es la libertad en la que puede vivir un verdadero creyente, en ese poder de la resurrección. Y ahí va a tener la victoria sobre Satanás, sobre este mundo diseñado por el diablo y sobre el pecado. Entonces, la resurrección es vital por las siguientes causas. Y es real. Jesús cumplió su promesa de levantarse de los muertos. Por eso podemos estar seguros de que Él cumplirá todas las otras promesas. Dos, la resurrección nos asegura que Cristo en persona gobernará el reino de Dios. No será una ilusión o una idea o una esperanza o un sueño. La resurrección de Cristo nos asegura que nosotros también resucitaremos. Y en 1 Corintios 15 te lo dice, del 12 en adelante. Pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero Cristo sí resucitó. Si no fuera una realidad, entonces sería un fraude. Dimos nuestra vida por nada. Los discípulos la dieron por nada. Pablo, que una vez que Jesús se manifestó a su vida, dio su vida por él. Entonces Dios quiere que en nuestra vida reine la pureza y la santidad. Dice en Romanos 6, del 12 a 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencia, apetito desmedido por deleites carnales. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el quinto punto y último, la resurrección es parte esencial del testimonio de la iglesia ante el mundo.
Nosotros no solo proclamamos las lecciones de la vida de un buen maestro, proclamamos la realidad de la resurrección de Jesucristo. Vamos a darle gracias. Padre bendito, te agradecemos mucho por este estudio. Gracias, Padre, porque nos has revelado cosas muy importantes. Pero sobre todo, Padre, nos has confirmado la veracidad de tu palabra y que nosotros tenemos que vivir con un nuevo sistema de pensamiento basado en la revelación de tu misma palabra y en lo que tú prometes para el futuro, si creemos en ti, que ciertamente es verdad. Gracias, Padre, por haber mandado a tu Hijo a este mundo a morir en nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados. Y queremos pedirte, Padre, que nos des esa fe que salve, que nos des el ponernos de acuerdo contigo en que tú tienes la razón y dices la verdad. Y esto nos lleve a un verdadero arrepentimiento. Gracias también por todas las promesas del futuro, porque nos has librado del pecado, del infierno eterno, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias también, Padre, porque nos has hecho tus hijos y nos has hecho también coherederos con Cristo de todas las cosas. Gracias, Padre, por tu amor. Y te pedimos también, Padre, que todos los que hoy escucharon este mensaje y lo escucharán a través de Internet, de YouTube, que tú, Señor, si alguien realmente nos ha entregado su vida, tú toques su corazón a través de estas enseñanzas para que se arrepienta y venga a ti, Señor, para que pueda creer en esa obra maravillosa que tú hiciste, que trasciende las épocas y las edades. Esto es Cristo muriendo por nosotros en la cruz. Gracias por ello. Te pedimos especialmente por Margarita, Señor, para que tú la mantengas en salud, en fe, la hagas victoriosa en estas pruebas que está viviendo y por todos los que estamos aquí, Señor, que nuestra fe en ti aumente de manera que empecemos a vivir de acuerdo a este poder de la resurrección, de la victoria de Cristo. Gracias, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.